¿Por qué me haces esto? ¿Jugás con mi mente? Jugás con ese. Sí, pero yo no estoy en 526, yo estoy operando. Ahí está, Tengo estoy que pasar el operando. número de la radio. Disculpa, Bien, amigo. como Ahí está te lo paso. operando, ahora gracias a la anuencia técnica del señor Mati Marchi, ya estamos en comunicación telefónica con Carlos Raimundi para dialogar con él como dialogamos comúnmente, una vez a la semana o al menos cada 15 días. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Franco y Malena de este lado. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, aquí estamos. Todo lo bien que se puede estar en un contexto tan complicado, ¿no? Donde hay tan poco espacio para las buenas noticias. La verdad que sí. ¿Sabés que nosotros reflexionamos mucho alrededor de esto cuando armamos las noticias para el comienzo del programa? Breves noticias que desarrollamos sin mucho, sin darle mucha vuelta. Y cuando las terminamos siempre decimos lo mismo. Che, ¿algún día vamos a tirar una buena? Porque venimos como medio en este clima. No sé la verdad cómo podríamos arrancar. Lo que sí me parece importante destacar algo que sucedió el fin de semana pasado, que fue la victoria electoral en Uruguay, con la cual Yamandu Orsi logra imponerse en las elecciones y ser el nuevo presidente de Uruguay. ¿Qué aporte crees que le puede dar esto al Cono Sur sobre todo? Mira, vamos a ver. Yo desde luego estoy contento, ¿no? Pero sin hacer una lectura demasiado romántica de la situación, porque primero que al estar en medio de dos monstruos comparativamente, como son Brasil y Argentina, Uruguay no es el país, dicho con todo el cariño, ¿no? Pero no es el país que más incide, es decir, no es un país con la fuerza como para marcar una tendencia, ¿no? Pero no solo por las dimensiones del país, que es pequeño, sino por la moderación, ¿no? Es decir, porque la amplitud de onda entre la que oscilan los gobiernos de derecha y de izquierda en Uruguay es mucho menor que el contraste que tiene entre Bolsonaro y Lula, por ejemplo, o en lo que sería un gobierno nacional popular y Milei o Macri en Argentina. Entonces, eso hace que las expectativas no sean tantas. Y además, porque hay que ver cuál es la voluntad que tienen los gobiernos progresistas o no neoliberales. ¿Cuál es la voluntad que tienen de tocar resortes fundamentales de poder, ¿no? Porque una cosa es tratar de ser más sensibles con la pobreza, no ser tan groseros, tan crueles, digamos, como es la ultraderecha. Una cosa es eso, y otra cosa es tocar resortes fundamentales como para que la situación cambie en el fondo y no sea únicamente una especie de retoque, ¿no? de maquillaje de la situación. Así que hay que ver, hay que esperar a ver cómo sigue la cuestión. El Mercosur está en un momento muy delicado porque está por firmarse o por tratarse en la próxima cumbre la unión con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y eso es muy negativo, pero resulta que es el propio Brasil el que la está pidiendo. Sí, es muy negativo para nuestra industria, muy negativo para la producción y la incorporación de valor agregado en nuestros países, pero Brasil lo está pidiendo, ¿no? Así que por eso te digo que no estoy... ¿Cómo te podría decir? No estoy demasiado contento con lo que están haciendo los propios gobiernos progresistas en la región. Esperanzado de que haya una transformación per se por las figuras y el bagaje político que también tienen, porque yo recuerdo que un poco también criticábamos a veces estas lógicas de enumerar los presidentes y por su
podemos decir, por su recorrido progresista, popular o algo así, cualquier categoría que digo, alguna de las que pueda abrazar gran parte de las experiencias del Cono Sur, se enumeraban como, bueno, entonces hay un nuevo tiempo, ¿no? O una nueva oleada, diríamos, parafraseando a Linera. Bueno, está claro que no, y que me parece que esto también es importante, el rol de Uruguay y la dimensión que tiene Uruguay no solamente en el Cono Sur, sino también en relación, como bien decías, a la figura tanto de Argentina como de Brasil. Un Brasil que está tomando estas determinaciones. Bueno, hablamos también de lo que fue la negativa de que ingrese Venezuela, que estuvimos conversando con vos al respecto, sí, hace algunas semanas. El rol de Brasil ahora para llevar adelante este acuerdo que viene discutiéndose hace años con la Unión Europea, y la Argentina, que va a asumir como presidencia pro tempore del Mercosur, con lo cual Javier Milei va a estar teniendo un rol en este lugar. Y Caputo ayer decía, no sé si lo escuchaste, Carlos, pero decía algo en relación a aquellos, bueno, obviamente como siempre, un poquito más allá, ¿no? Correr un poquito el arco cada vez más allá, y ahora dicen que los que ellos quieren proponer para el Mercosur no es solamente un tratado con la Unión Europea, sino de libre comercio con cualquier país, de cualquier país. Sí, ellos quieren firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, sobre todo a partir de la llegada de Trump, lo cual de alguna manera es romper el Mercosur, aunque no se rompa, aunque no haya una renuncia explícita, porque la posibilidad de que cada país negocie individualmente es quebrar un principio estructurante del Mercosur. Quiere decir que cuando se quiebra ese principio, prácticamente se quiebra la unión del bloque. Después lo que puede quedar es una política arancelaria común, interna y demás, pero pierde completamente la unidad política, la integración. Así que ellos lo que están buscando es eso, pensando que de esa manera podrán tener algún tipo de ayuda financiera de Trump para poder sostener este proceso de mantenimiento del valor de estabilidad del dólar, ¿no? y de la tasa de riesgo país, esas cosas que son inventos de los grupos financieros, no tienen, o sea, el descenso de la tasa de riesgo tiene una incidencia únicamente en el plano financiero, no recupera industria, no recupera trabajo, no recupera ingresos, no recupera igualdad social en la Argentina, absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo en el almacén tenés personas que te dicen, sí, estamos muy mal, pero por lo menos bajo el riesgo país, ¿no? Entonces hay todo un tema cultural también de por medio. Por eso yo creo que la clave es que, porque recién hablamos de Brasil, ¿cuál es el problema? Si vos no tocas resortes estratégicos, después quedás prisionero de los condicionamientos que te impone la derecha. Entonces, para poder estar, tenés que transar. Claro. ¿No? Y cuando vos transás, perdés identidad, perdés fuerza. El Foro de San Pablo, por ejemplo, donde el PT siempre fue un protagonista, hoy el PT está muy deslucido, no deslucido por las posiciones del PT, sino porque no las puede sostener como partido de gobierno. Entonces se ha fortalecido el foro antifascista o la internacional, la intención de crear una internacional antifascista que tuvo iniciativa Caracas en ese sentido. Es una declaración muy buena, porque es una declaración en favor de la paz, en favor de la no intervención, del no armamentismo, pero también se mete con la necesidad de poner un límite a las redes sociales y a todos los mensajes de odio. Así que, bueno, estamos en pleno proceso donde se nos ha venido una ola de derecha tremenda a la región, y estamos reconstruyendo o construyendo las herramientas para este nuevo tiempo que ha avanzado a una velocidad tremenda, ¿no? Una velocidad que no esperábamos, que no nos tomó prevenidos lo suficiente, y entonces estamos viviendo una etapa totalmente caótica, ¿no? Donde cada día se pierden más derechos, pero cada día la gente, mucha gente, no toda, acepta más
que es natural y que es correcto perder derechos. Así que estamos en un momento muy delicado, ¿no? Sí. Ahora nos vamos a meter en este punto que abrías recién, porque nos parece muy importante, porque habla un poco del termómetro local. Comúnmente siempre comenzamos hablando de la situación más geopolítica, hablando de qué movimientos vienen haciendo los distintas patrias hermanas, qué movimiento hace el imperialismo, y a veces no profundizamos tanto en estos puntos que tocabas recién, pero antes de pasar a eso, nombrabas recién la internacional antifascista que está sucediendo en Venezuela. Que sucedió en Venezuela, que ya terminó, y que viene de de un encadenado de iniciativas propio de la Revolución Bolivariana, de generar esta solidaridad internacional, de volver a unir, o por lo menos de volver a convocar a distintos sectores de lo que fue ese tiempo nuestroamericano, de organizaciones, de representantes dentro del mundo del periodismo, de representantes sindicales, de organizaciones políticas y sociales, a volver a pensar esta etapa y cuál es el rol que se debe tener en este contexto, como bien decías, tan crítico que se vive. ¿Cuáles son estas reflexiones de este encuentro que te parecieron tan buenas, como decías recién? Bueno, por empezar, detectar cuál es el mal de la época, ¿no? Porque toda la prensa internacional occidental sitúa al problema central el avance de China, ¿no? China, que sería un autoritarismo, una autocracia, o el problema en Medio Oriente, como si estuviéramos en el medio de la Guerra Fría, ¿no? Ahora, el mundo no se está pareciendo al momento de la Guerra Fría, es decir, a la segunda mitad del siglo XX, sino que se está pareciendo al primer tercio del siglo XX, que es la antesala del fascismo. Entonces, saber detectar que ahí está la contradicción de la etapa, no en otro lado, no distraernos con el comercio de China, que está avanzando de una manera ya irreversible, que no tiene forma. Trump ahí amenazó a China con ponerle un 100% de aranceles, y ponerle un 100% de aranceles a cualquier país que comercie con China, o a cualquier país que prefiera elegir una moneda internacional distinta del dólar. No hace mella, porque hoy el mundo es como haberse querido oponer al Imperio Británico en el siglo XIX o a los Estados Unidos en el siglo XX. Era imposible, porque era la tendencia mundial. Hoy la tendencia mundial es China, así que ahí no está el problema. Claro. El problema está en que el capitalismo ha entrado en crisis, la democracia ha entrado en crisis, el orden internacional, el derecho internacional ha entrado en crisis por la sencilla razón de que no ha llevado a un mundo más justo. Entonces no tiene credibilidad, no funciona. Y todo eso, en lugar de buscarse un mecanismo solidario, de diálogo, de compartir el poder, de saber que hay momentos que una potencia pierde hegemonía, ¿qué es lo que hace? Construye un discurso racista, un discurso supremacista, un discurso por la fuerza, por la amenaza, y eso es fascismo, porque es autoritario, porque es hiperindividualista, porque es segregador. Entonces, el hecho, para mí la virtud más importante de estos congresos, de estos encuentros que se han hecho y de esta organización que se quiere instalar a nivel internacional desde esta iniciativa de Caracas, es haber detectado correctamente el eje alrededor del cual hay que transitar esta etapa, ¿no? Porque el fascismo, ¿cómo actúa? Crea polarización social, crea odio, desestabiliza los gobiernos, crea mensajes permanentemente caóticos, ¿no? Inesperados, imprevistos, agresivos. Bueno, hay que estudiar todo ese fenómeno, ver cómo funciona y construir los antídotos
de manera conjunta en toda la región. Ahí es donde yo creo que está el mérito más importante de este encuentro, ¿no? Tal cual. Carlos, recién hablábamos también de esta cuestión. Decías, hay algo cultural acá, y hablabas un poco de esto que viene a proponer el fascismo en clave de discusión, pero también de interpretación de la realidad, que es esto. Cuando hablabas recién de la polarización, pensaba en muchos de estos compañeros y compañeras que hoy teorizan alrededor de la construcción de las sociedades en clave de redes sociales, ¿no? De esta lógica tuitera, ¿no? Y de que nuestras sociedades se empiezan a comportar de una dinámica más propia en cómo se reproduce ahí adentro el mundillo de los debates, de las agresiones y demás, y que eso obviamente tiene digamos, una resignificación luego en la vida real, por llamarlo de alguna manera, o en el terreno real más que en el terreno digital. ¿Cómo venís analizando esto? Porque recién decías, hay alguien en el almacén que te dice que capaz que no puede comprar lo que quiere ir a comprar, pero que bajó el riesgo país. Y lo que pasa es que hay una base cultural, no la inventamos nosotros, ¿no? Jabureche decía, Scalabrini, ¿no? Decía hace 70 años, casi 90 años, en la década de los años 30, decían, para descolonizar la economía, primero hay que descolonizar la mente, ¿no? Es decir, aprender a pensar por nosotros mismos, a saber cuáles son nuestras prioridades, a no ser funcionales, no ser títeres del mensaje hegemónico, ¿no? Y ahí es donde nos ha faltado inclusive a nosotros mucha lucha por el pensamiento crítico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la educación pública y la defensa de la educación pública, la mayoría de los jóvenes que votaron a Milei vienen de la educación pública. Quiere decir que ahí yo no estoy haciendo un problema del reglamento del SUTEBA, no estoy planteando eso. Donde sí planteo la falta de presencia es en el pensamiento, en el fomento del pensamiento crítico, analítico, en haber capitulado frente a las reglas impuestas por estas nuevas modalidades, que pueden ser las redes y puede ser todo, ¿no? Qué sé yo, que los chicos tengan como eje de sus conversaciones las apuestas, el cómo invertir dinero en moneda virtual, o los problemas que tiene la China Suárez con Wanda Nara, y bueno, ahí hay un problema nuestro también de no haber actuado. Por eso cuando decía al principio, tocar estos resortes estratégicos del poder, se trata de controlar el comercio exterior, pero también controlar estas cosas, ¿no? Que también es un punto que tiene la declaración final del Congreso Antifascista y que ya se está haciendo en muchos países, ¿no? Esta cuestión cultural, porque además se fomenta, va de la mano del supremacismo, es decir, Netanyahu se cree superior a los musulmanes. Trump cree que puede doblegar a los inmigrantes porque son seres humanos inferiores, y Milei cree que ¿por qué le voy a pagar con los impuestos de la gente los medicamentos a un jubilado a quien no conozco? ¿Por qué? Pero lo peor no es que porque Milei lo puede plantear y lo ha planteado toda su vida, el problema es la adhesión que tiene eso. Entonces, por eso te decía que estamos en un momento donde tenemos que percatarnos de todo esto, de que es un discurso creciente, no sé si mayoritario, pero sí lo suficientemente influyente como para que los mecanismos que hemos tenido hasta ahora de lucha han resultado insuficientes. Lo tenemos que redoblar, los tenemos que estudiar mejor. Estamos en una etapa donde todavía no terminamos de rearticularnos nosotros. Yo creo que anímicamente sí tenemos que terminar el duelo, se terminó,
y ir para adelante y recuperar y retomar las riendas, Tal cual. redoblar los esfuerzos, recorrer, estudiar, conversar, escuchar, porque es un momento muy, muy delicado el que estamos viviendo, no solo en la Argentina, en todo el occidente geopolítico del mundo. Carlos, yo me quedaba con esto que hablabas de la educación, porque ahí sí se nota una gran falencia, una gran falla que hubo durante mucho tiempo, y cómo hubo un contraste cuando se planteaban todas estas cosas de la ESI, todas estas cosas de empezar a mirar el otro lado de la historia, porque siempre los héroes fueron los europeos, los colonialistas, y ahora han surgido figuras, por lo menos se han intentado enseñar en las escuelas, personajes como Frida Kahlo, como Juana Zurduy, mujeres protagonistas y de nuestros territorios, y otros hombres también de nuestros territorios que no se conocían mucho, y hubo una gran resistencia por parte de la sociedad también, a pesar de que fue un poquito, ¿no? Faltó muchísimo, y la escuela, o por lo menos la educación, se ha quedado muy atrás de lo que es el avance de derechos y de otras cosas. Pero también esto de la educación en la casa, ¿no? Porque también eso que hablabas de las monedas virtuales y todo eso, encerrar a los chicos en aparatos, o no saber cómo comunicarnos entre nosotros, eso también puede haber sido una falla para que lleguemos a la ultraderecha y haya entrado por ese lado donde estamos más débiles. Sí, por supuesto, sí. Mira, es muy integral, como lo que está sucediendo y lo que nos viene enfrente es muy fuerte. La batalla tiene que ser integral y multidimensional, ¿no? Yo recién escuchaba a Franco que decía lo de que este encuentro antifascista congregaba sindicatos, organizaciones sociales, intermedias, y eso está muy bien, porque en la etapa de resistencia es en la sociedad. Pero el objetivo tiene que ser retomar la administración del Estado, Claro. con otras características. La revolución bolivariana, la revolución cubana ofrecen mucho de instituciones de poder popular, de gobierno de comunas a otra escala mucho más humana, mucho más participativa, mucho más cotidiana. ¿Por qué? Porque las transformaciones se hacen desde el poder. Vos en la resistencia social preparás un terreno, pero después lo concretás con medidas específicas desde el poder. Y cuando digo medidas específicas, no estoy hablando de adoctrinamiento en las escuelas, no. Estoy diciendo abrir las compuertas al debate público y penetrar y mantener, por ejemplo, a través de la música, a través del arte, a través de la historieta, a través del teatro, no solo a través del aparato formal, ¿no? Así que es difícil ordenar estos temas porque se abren, ¿no? Se abren ventanas. Pero lo que queda en el fondo de todo esto que estamos hablando, que parece desordenado, es que la lucha es integral, que la lucha no se da en un solo plano, en un solo punto. No, es integral, es en la manera de hablar, en lo que decís, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en todos los planos, ¿no? Tal cual. Esa búsqueda es la famosa búsqueda que vulgarmente le decimos, estamos buscando el agujero al mate. En algún momento lo vamos a encontrar, y si no, lo vamos a tener que hacer el agujero. No hay mucha opción. Querido Sí, Carlos, sí. perdón, ibas a decir algo. No, que sí, cuando uno ha vivido, a mí por una cuestión generacional me ha tocado vivir más de una crisis, más de dos. Así que estoy preocupado, pero al mismo tiempo sé que salimos, Claro. ¿no? Sé que salimos, pero hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse y no hay que demorarse. Tal cual, tal cual.
Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Siempre es un gustazo dialogar con vos aquí por Radio Trinchera y seguramente charlamos la semana que viene. Gracias. Dale, para mí también. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo mío también. Fuerte abrazo, que tengas gran jornada. Pasaba Carlos Raimundi, ex embajador de la OEA por la Argentina en la OEA, entre otras cosas. Siempre es un gusto charlar con Carlos de cómo está la situación, no solamente en América Latina, sino también analizar algunas cosas del mundo. Para decirles que hubo un informe que se realizó alrededor de lo que fue este encuentro antifascista en Venezuela, que se realizó en Marcha de Gigantes. Está cargado ya en Trinchera TV, lo van a poder buscar. Es un informe con distintas entrevistas que hizo nuestra corresponsal, Fernanda Lacolo Pereira. No sé qué se ríen del otro lado del vidrio. Es nuestra corresponsal de Trinchera en el encuentro antiimperialista. Sí, es colega. Claro. Ya es colega porque ya tiene más de 40 y... ¿Cuántos son? Más de 40 y pico colaboraciones. Para Marcha de Gigantes este año realizó 2 coberturas en Venezuela. Mirá vos. Es un montón. Es un montón. Y si tenemos que andar... Estuvo en las elecciones. Estuvo en las elecciones. Estuvo en las elecciones también de Venezuela, obviamente. Pero bueno. Oyentada querida, ahí Karina en el chat de YouTube saludaba, decía: Hola, buen día, el recorrido es de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, un camino de ida y vuelta en la construcción educativa. La escuela en soledad no funciona. También cómo está pensada la escuela, ¿no? Está pensada para los obreros, para que los chicos aprendan a cumplir un horario, no es algo tan abierto como lo que planteaba Carlos, que es el arte, la cultura, la música. Es un poco más estructurado y me parece que ahí le está errando la escuela. Igual esto es una opinión mía, no digo que esté mal, pero hay que abrir también la puerta o las ventanas, como dijo Carlos, para un nuevo mundo que se está viviendo, ¿no? Porque ya no hay fábricas, está cada claro vez que hay menos algo, trabajo formal. Está claro que hay algo que cambió, y concretamente lo que cambió, entre otras cosas, es que gran parte de los chicos que vuelven a su escuela, de la escuela, por ejemplo, en su casa quizás no están los padres, Claro. porque están laburando. Y eso también es parte de qué manera pensamos este último reducto, le dicen algunos, último espacio de la nación, último espacio del Estado, que es la escuela, que abraza, y que no solamente abraza, contiene lo que caiga, que me parece que esa es la otra particularidad que tiene este espacio, con lo cual por supuesto que hay que repensarla, y por supuesto que hay que repensarla con todos los agentes educativos, que esto también lo hace más complejo, porque hay que pensarla con todos, porque realmente es el principal ámbito transformador de la vida. 9:34 de la mañana, ahora sí, nos vamos escuchando el tema porque está del otro lado el señor Juan Simoy, muy impaciente para entrar al estudio Emilia Oscamaita Curi. No vas a venir a hablar de Gran Hermano porque no te vamos a dejar. Escucho gotas chocando contra mi almohada, me hace la tonta y ya no